Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camp San Mor. Hoy probando este 35 mm de Samyang, pero en este caso en una cámara APS-C, en la Sony ZV-E10. A ver qué tal se las gasta. Os lo cuento. Los que seguís el canal desde hace tiempo sabréis que una de las cosas que primamos aquí es el tema del tamaño y la practicidad. Si es pequeño, mejor que si es grande, voluminoso y pesado. Así que os voy contando. Y estos 35 mm en APS-C se convierten en unos 50 equivalentes. Y ese 2.8, esa apertura que tiene a nivel de profundidad de campo, porque ya sabéis que la apertura es absoluta, es un valor de entrada de luz, pero a nivel de profundidad de campo se convertiría como si fuera en un 4.0, una cosa así. Los que me seguís hace tiempo ya sabéis lo que me gustan a mí, las ópticas fijas y pequeñitas tipo pancake, como la que os estoy presentando hoy. Así que, bueno, es una liberación poder disparar con una óptica de estas y hacer de zoom con tus pies. La verdad es que el cielo está tornándose cada vez más gris, parece que vaya a llover, y las luces y las sombras que se proyectan aquí en la Ciudad de las Ciencias no están tan a la vista como siempre, pero bueno, algo encontraremos. La verdad es que el combo me está funcionando bastante bien, al margen de que luego veamos resultados, en este caso en APS-C. Los resultados que había obtenido previamente con la Sony A7 son bastante buenos a nivel de nitidez y a nivel de, bueno, de lo que es la óptica en sí, a nivel de rapidez de enfoque y demás. Bueno, ya se ha acabado. He estado pescando un rato por aquí y con lo que he sacado creo que tengo suficiente. Vamos a seguir. Trípodes y largas exposiciones. Cada uno se la juega como puede. La verdad es que estoy disfrutando como un enano el paseo con la pequeña ZV-10 y con este 35 mm de Samyang. Es, bueno, una focal con la que me encuentro cómodo, y el poder hacer así, apuntar y disparar con suma facilidad, me parece brutal. Además tengo configurados los mandos para que en el pulgar tenga arriba la velocidad y abajo la apertura, y tengo el ISO automático, lo cual me facilita bastante las cosas con el trabajo que quiero hacer, y me está funcionando fenomenalmente bien, la verdad. Y llegados a este punto de iluminación artificial, ha llegado el momento de poner la cámara en el modo de obturación tradicional, no la fotografía silenciosa que utiliza el obturador electrónico, porque la verdad que produce bastante banding. Tienes que estar pendiente de a qué velocidad obturas para evitarlo. Y a continuación os muestro algunos planos de cómo queda este objetivo montado en esta pequeña ZV-10. La verdad es que el objetivo es tremendamente compacto, pero claro, la cámara también es muy compacta, entonces hace que queden muy bien juntos.
voy a hablaros un poco de los pros, y dentro de estos pros, una de las cosas que me llaman poderosamente la atención es lo rápido que es capaz de enfocar. La verdad que enfoca con la rapidez de cualquier objetivo nativo de Sony de los buenos. Entonces es, ya os digo, un combo fantástico y el compañero ideal tanto para fotografía como en este caso para vídeo. De las cosas sin duda que podemos agradecerle a esta óptica es justamente la nitidez, que los cristales son buenos, que hacen unas fotos fantásticas y que no necesitas mucho más. Si bien no es un f2 o f1.8 donde puedes hacer un desenfoque de fondo brutal, esto también hace que una de las características de la óptica sea justamente la nitidez. Pocas cosas se me ocurren para decir en contra de este objetivo. Si bien para mí el que sea ligero es una virtud, igual a ti el hecho de que sea de plástico te parece una contra. Pero bueno, te lo tenía que decir, al final es esto. Lo bueno es que la montura es metálica y de verdad está bien construido, muy bien construido. Incluso en la parte frontal tiene esta especie de protector de lens hood, esta suerte de parasol, digamos, que redondea lo que es el conjunto. A continuación os dejo una muestra de cómo funciona el enfoque y el disparo en un entorno controlado. En definitiva, si estás buscando un combo pequeño, ligero, llevable a todas partes y bien de precio sobre todo, este puede ser tu combo. Es súper disfrutable en la calle, súper disfrutable también para retrato, por ejemplo, en fin, te vale para un roto como para un descosido. Espero que te haya gustado el vídeo como siempre. Gracias por tu like, suscríbete al canal si no lo estás y paz.